Segundo tiempo para nuestro tema, ocasión oportuna, luego de disfrutar de otro fragmento del documental DJs de Cuba de Ana María Rabasa y Caris Rojas, para seguir en el diálogo con el compositor y músico Juan Piñera Infante, quien nos aporta necesarios datos acerca de Juan Blanco, figura a la que evocamos este día de merecido homenaje a su andar por la cultura cubana. Les reitero los buenos días y las gracias por estar con nosotros en esta emisión. ¿Cuánto de mito, de leyenda o de genio musical encontramos en el pionero de la música electroacústica en Cuba? Bueno, como todo mito, Juan es un hombre de leyenda, un hombre que empezó a utilizar, por ejemplo, un instrumento como el teremín, antes que mucho. Hubo un excéntrico musical que lo utilizó por los años 30, pero Juan empezó a utilizar el teremín y se divertía mucho porque ya en el final de su vida él padecía de Parkinson. Entonces el theremin es un instrumento que se establece una corriente electrónica aquí y aquí salen los sonidos. Y como tenía Parkinson, se burlaba de sí mismo. Yo hacía así. Es muy cómico porque un hombre que parte del choteo es un hombre que es muy cubano. Pero Juan era incansable. Juan fue el primer hombre que utilizó aquí en Cuba una computadora. Y Juan fue el primero, como dije en otro momento, que utilizó música para danza. Juan fue un iniciador del cine cubano, porque a través de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, donde se afiliaron grandes músicos cubanos como Harold Gramache, que era el presidente, Juan era el tesorero, pero Juan trabajó en El Mégano, el primer film cubano que es punto de partida para el futuro ICAIC. Eso fue el año 55 y estamos a 70 años de este hecho. Precisamente ahora le quería pedir que nos comentara de la obra de Blanco realizada para el cine cubano. ¿Qué valores tiene la misma? Bueno, primero es un pionero del cine cubano con El Mégano, donde trabajó Julio García Espinosa, Titón, Tomás Gutiérrez Alea, Masip, el gran Masip, que también estaba filmando por aquellos tiempos en el tiempo del joven Martí, con música de Harold Gramache, presidente de nuestro tiempo. Pero Juan hizo una película muy divertida, con medios acústicos tradicionales, Las 12 sillas, que es una de las grandes comedias que se ha hecho en el cine cubano. Juan trabajó en documentales, Juan trabajó para la danza, ya fuera del ámbito del cine cubano. Juan tuvo relaciones con grandes coreógrafos, grandes bailarines, incluso con una mujer mucho más joven, la Premio Nacional de Danza Rosario Cárdenas, con la compañía de danza combinatoria. Juan era un hombre que innovaba. Juan trabajó en espectáculos multimediales, integraba el teatro, la danza, los medios audiovisuales a su discurso sonoro. Juan fue un innovador. ¿Qué decir entonces de los conciertos de vanguardia que organizara desde un pequeño estudio en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y que influyeron en las nuevas generaciones de compositores como Edesio Alejandro, su propio hijo Juan Marcos Blanco o usted, Piñera? Mire, yo recuerdo que hace unos 50 años y más, Juan hacía conciertos en el parque al lado en Calzaide, al lado del Teatro Auditorium, del Auditorium Amadeo Roldán, y hacía conciertos multitudinarios donde integraba al que paseaba, caminaba por ahí, utilizaba cualquier medio sonoro y a los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Uno se divertía mucho en las conferencias que él daba en la Biblioteca Nacional. Había una gran afluencia de público interesado en ver qué iba a hacer Juan Blanco. Y ya en una etapa posterior, por ejemplo, en la Sala Teatro del Sótano, él organizaba conciertos de música electroacústica y electrónica, muy tempranamente electrónica.
¿Qué sería oportuno comentar de los aportes que realizara a la música coral, teatral o para danza? Un creador como Blanco que inventó hasta un instrumento musical, ya usted lo comentaba y hablaba de la danza, pero refiérase también a otros manifestaciones artísticas donde Juan incursionó. Bueno, Juan estimuló a otros artistas con su actitud de búsqueda. En cierto sentido, influye en el cine cubano como un pionero, como un iniciador. Influye en la danza como una manera, con su manera nueva de hacer música, un medio muy efectivo y económico. E influye en la pedagogía, porque Juan no era un académico en sí, con dogmas muy específicas, muy rígidas. Diría que hasta plúmbicas, sino Juan era un hombre que tenía a alguien frente a sí, como tú estás frente a mí, indagaba en quién usted era y a partir de empezar a trabajar con el joven o la joven que estuviera presente. Usted ha hablado un poco de la pedagogía que tenía Juan Blanco. ¿Cuánto aportó entonces a la formación de nuevos músicos su labor pedagógica en el Conservatorio Alejandro García Caturla? Bueno, realmente el tránsito de Juan no fue tan dilatado en el Caturla, porque fueron varios cursos y fue importante porque Caturla se funda después del triunfo de la Revolución de 1959. Pero el aporte, insisto, más importante de Juan fue el que hizo anteriormente a través de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, en lo que hoy es la Casa de Cultura de Plaza, periodo que se olvidó un poco en nuestra historia de la sociedad habanera. Juan influye a través del TIME, Taller y CAP de Música Electroacústica, en su saber pedagógico. Juan influye en el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica. Juan influye en muchas otras partes y entre ellos está su pequeño aporte que hizo en el Conservatorio Alejandro García Caturla. Y Blanco, como hemos visto, tuvo diversidades de ocupaciones, pero consideramos oportuno también que nos comente, profesor, de su desempeño como crítico especializado en música para la sección Arte y Literatura de la revista Bohemia. Bueno, mira, Juan fue abogado. Como te dije al inicio de mi comparecencia, fue clavadista y nadador, que eso no se lo esperaban en la investigación, sí. Fue campeón nacional. Juan, además, fue crítico en la revista Bohemia. Pero hay un capítulo que se ha olvidado. Juan fue un hombre de la radio. Él fue durante años en CMF el escritor y director de música contemporánea. Un programa que lamentablemente ya no existe. Pero Juan mantuvo ese poder comunicador. Por tanto, Juan estuvo en muchas partes como un hombre que podía estar en muchas partes. Piñera, ¿cómo valorar a Blanco, quien sin ser un nativo digital fue capaz de desarrollar tanto la música electroacústica en tiempos donde eso no era pensable, ¿no? ¿Y qué considera? ¿Si ha envejecido su obra o se mantiene vigente? Vamos a empezar por el final. Su obra se mantiene vigente a la vez que hay nuevas generaciones de productores de música electrónica y electroacústica. Eso es una verdadera continuidad. Aunque su obra no está lo suficientemente valorada, pero Juan está también presente en un nuevo pensamiento que se está gestando. Si Juan no fue un nativo digital, es cierto, pero ya en los años 80 manejaba una computadora. Un futurista. Dígame quién en Cuba en los años 80 manejaba un ordenador. Nadie. No, nadie. Entonces, si Juan hubiera nacido ahora en el 2025, hubiera estado experimentando con algo que no hubiera surgido, ni siquiera con la inteligencia artificial. Estuviera inventando porque era un futurista, un pionero, un visionario. ¿Y qué recomendar entonces a los jóvenes de estos tiempos que incursionan en la música electroacústica? Bueno, que trabajen mucho, que rompan esquemas, que vean la academia según sus necesidades,
que entren en contradicciones. La contradicción siempre es necesaria, contradicción siempre en búsqueda de una unidad de conceptos, una unidad de ideas, pero sí que entren en discrepancia. Eso es necesario y muy bueno para la música y para la sociedad. Les reitero, Juan Piñera, nuestro agradecimiento por acompañarnos esta mañana en nuestra revista dominical y, por supuesto, esperamos que la visita pues se vuelva a repetir en otras ocasiones.